tema que concentró la atención de la Asamblea Constituyente este jueves 10 de julio ha sido el de biodiversidad y recursos naturales. Hemos invitado a la asambleísta de Acuerdo País, Sofía Espín, a quien agradecemos su presencia y queremos consultarle algo que ha estado, digamos, en la psiquis, en el imaginario de cada uno de los habitantes de este país y que ha sido bandera de muchos sectores en el sentido de que la provisión del agua e incluso su costo ha sido un gran indicador de inequidad en nuestro país. Este es un tema bandera en la nueva Constitución, por lo que se logra varias conquistas. Explíquenos cuáles son respecto a la Constituyente del 98. Bueno, yo creo que, gracias por la entrevista. Okay. Yo creo que si en la Constitución del 98 se mencionaba una vez la palabra agua, era todo. Esta puede ser llamada, yo creo, la Constitución del agua. O sea, y esto implica un cambio fundamental y radical con respecto a lo anterior. Antes el agua era un tema más, era un tema sin importancia. Sin embargo, los problemas que tiene la población ecuatoriana por el problema de agua es muy grande. Y justamente muchas poblaciones se acercaron acá a la Asamblea Constituyente, tuvimos muchos foros y por eso es que ahora tenemos un articulado muy fuerte con respecto al tema agua. ¿Cuáles fueron las principales inquietudes que se escucharon en esos foros? Bueno, primero que el agua es un agua que está contaminada, que nuestros ríos están contaminados. Era necesario comenzar a legislar con la contaminación que se estaba dando en estos ríos. Segundo, que el agua estaba mal distribuida, es decir, los grandes empresarios, los grandes agricultores se apropiaban del agua y para las comunidades que quedan abajo del río, obviamente esta no llega, ¿no? Y el tema de los costos. Por ejemplo, casos como Guayaquil, casos como Machala, en donde tenemos agua muy cara, se lucra con el agua. Entonces, todos estos fueron los planteamientos que nos presentó la ciudadanía, las organizaciones sociales, y ahora tenemos un articulado que incluso llega a contemplar algo que está en tratados internacionales, que incluso lo recoge los derechos humanos de las Naciones Unidas, que hablan sobre el derecho humano al agua. Entonces, este articulado lo está recogiendo, la Mesa 5 lo recogió, ha sido ratificado en 2 debates aquí en la Asamblea Constituyente, y yo espero que así termine y así sea aprobado, ¿no? El agua como un derecho humano que entiende que para la vida es fundamental el agua, y lo vuelve un factor estratégico de la inversión que tiene que venir en los años futuros por parte de los gobiernos, tanto nacional como local. ¿Cómo se han librado las divergencias al interior del propio bloque de Acuerdo País respecto precisamente al tema del agua como un derecho humano fundamental o un simple tema de acceso? Bueno, justamente lo importante, yo creo, del bloque de Movimiento País es el profundo debate que hay en todo momento, ¿no? En algún momento había un sector que planteaba que el agua es un derecho humano y había otro sector que planteaba que el acceso al agua es un derecho. El problema, y así es como lo vemos nosotros, es que el acceso no es suficiente. Por ejemplo, en Guayaquil en este momento 32.000 personas tienen acceso porque tienen tubería. ¿Sí? Tienen tubería, tienen la canalización, o sea, tienen acceso, pero no tienen agua. No tienen agua porque está cortada, porque no la pueden pagar. Entonces normalmente pensamos que no la pueden pagar porque no quieren, pero si son de extrema pobreza, no es que no la quieren pagar, no la pagan porque no quieren, sino es porque no pueden. Entonces, ¿Esto ocurre solo en Guayaquil o en otros sectores donde el costo es muy grande? Ocurre en Machala, ocurre en muchos lugares, hay deudas por agua, pero yo creo que aquí tiene que haber una comprensión de la sociedad y una comprensión del gobierno de que el agua es necesaria y que a los más pobres necesitamos ayudarles incluso con un mínimo vital gratuito. Entonces esto ha sido debatido, pero por el momento no ha sido incorporado, pero es necesario si realmente queremos garantizar el derecho humano al agua. Entonces el acceso es solamente una parte, tenemos que hablar también de que sea asequible, es decir, de que hayan tarifas solidarias y tarifas que la gente pueda pagar, que sea salubre, ¿no? Que sea en cantidad suficiente. Todos estos parámetros sí están dentro del derecho humano al agua y no solo el tema del acceso. El tema del acceso incluso es válido, pero es muy corto. Entonces la visión mayoritaria del bloque de país y de la Asamblea Constituyente, porque aquí han habido muchos debates al respecto, es que el agua es un derecho humano. Y verlo de una manera más integral. Es profundamente integral, porque lo que significa es que si es un derecho humano, por ejemplo, no podemos tener actividades que vayan, actividades industriales, digo, o industriales, actividades empresariales que vayan en detrimento de este derecho humano que es el derecho al agua, pero que también hay que cuidar las generaciones futuras, que las generaciones futuras también tengan agua, ¿no? Entonces, eso lo garantizamos cuando hablamos del derecho humano al agua. A nuestra ciudadanía, el capítulo 5, que se trata acerca precisamente de biodiversidad y recursos naturales, en la sección 5, dice en su artículo 13, el derecho al agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable.
es patrimonio nacional, estratégico, de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Aquí está el principio, que tendría coherencia con la transitoria del capítulo sobre soberanía política y económica en el sentido de la condonación de las deudas a la gente pobre que no puede pagarlas. Correcto, exactamente. Porque si en este momento nosotros declaramos que el agua es un derecho humano, pero hay una gran población del Ecuador que no accede al agua, ¿cómo hacemos? Entonces era necesario ir a una condonación de deuda, ¿no? Yo planteo incluso que es necesario ir a un mínimo vital gratuito que ocurre en otras partes del mundo y que incluso en Cuenca de alguna manera los más pobres no pagan agua. Hay un subsidio cruzado. Entonces esto lo estamos planteando, esperamos que sea acogido, pero por ejemplo Medellín hace poco se implementó el mínimo vital gratuito que permite a los más pobres no pagar el agua, ¿no? Ahora, ¿cuál es la medición precisamente de esos sectores? Bueno, el quintil 1 y el quintil 2 son los para la gente que... ¿Qué significa eso del quintil? Bueno, es un segmento de la población que se mide de acuerdo a... Es un segmento de la población que es el segmento más pobre. Por ejemplo, un signo podría ser, por ejemplo, los que acceden a la tarifa de la dignidad, que son los más pobres. Entonces, este segmento sería el que se vería beneficiado. Ahora, no es que es en la cantidad de agua cualquiera, es solo en la mínima necesaria para tener salubridad, para las labores domésticas, ¿verdad? Para llenar una piscina, en absoluto, es para los más pobres. Casa comunal. También nosotros creemos en que el agua tiene que ser usada racionalmente y eso es algo que también se contempla en los artículos, ¿no? Los municipios de aquí en adelante tienen como prioridad tener un uso racional del agua, todos, seamos pobres, o sean clase media o sean clase alta, tienen que manejarla racionalmente, ¿no? Incluso las industrias, y eso es algo que se contempla aquí, que por primera vez en este articulado se habla de la ecología urbana. A veces pensamos que las ciudades pueden crecer como sea, desordenadamente, sin cuidado. Y eso no, o sea, había que dar unas políticas claras con respecto a cómo crecen las ciudades, cómo manejan los recursos las ciudades, ¿no? Y eso está contemplado en este articulado. Hay otro tema que es muy interesante y es el que tiene que ver con el sistema de áreas protegidas. ¿Cuáles son las novedades y respecto precisamente del cuidado de nuestra biodiversidad, de nuestros entornos naturales, de nuestro patrimonio en sí? Bueno, primero contemplamos un sistema nacional de áreas protegidas, también contemplamos ecosistemas frágiles, o sea, por ejemplo, los páramos, los manglares, que en este momento están realmente amenazados, ¿no? Por ejemplo, los manglares por las camaroneras que sin control comenzaron a ocurrir o a estar en la costa ecuatoriana, era necesario decir y de alguna manera protegerlas. Entonces, primero creamos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas que recibe financiamiento del Estado. O sea, inmediatamente lo vinculamos a que este Sistema Nacional de Áreas Protegidas necesita dinero y esto lo contempla la Constitución. Pero también declaramos a los humedales, a los manglares, es decir, construir un fondo para poder remediar, sobre todo. Que las mantenga. ¿Ya? Sí, correcto. O sea, que busque preservar, que busque que de alguna manera se regenere también el ecosistema, ¿no? Entonces esto se plantearía el fondo para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y el rato que haya necesidad de reparación integral de los daños por cualquier, qué sé yo, ocurre que puede ser una intervención estatal de alguna empresa privada, en fin, ¿habría un fondo para que pueda remediar esos daños? Aquí hay dos cosas. O sea, primero, el que contamina tiene que pagar, ¿ya? Pero no solo tiene que pagar, porque si hablamos solo del que contamina paga, estaríamos diciendo que siempre, con que él dice yo pago, entonces puedo contaminar ilimitadamente. Entonces, el que contamina paga era muy corto. Entonces tenemos que ir, el que contamina paga y repara. Entonces tiene que también haber sanciones si no cumples las estadísticas, digamos, los índices que se necesita para eliminar la contaminación. Entonces esto también está contemplado acá, o sea, no solamente paga, sino que repara. Y eso es muy importante. Ahora, el Estado no tendría por qué pagar daños que produce una empresa privada, por ejemplo, lo que ocurrió en el Ecuador con respecto a la Texaco, ¿no? Y lo que ocurre en muchos lados, yo veía en el Universo denuncias, por ejemplo, de Pronaca, de que desecha aguas directamente al río Santo Domingo. Entonces, hay muchas denuncias. Entonces, esto sí tiene que evitar. Entonces, y si vía judicial, digamos, hacen bypass las empresas privadas para no remediar, no habría un trance en el que se... Eso se complementa con lo que también planteó la mesa, que es la Defensoría Ambiental y la Superintendencia Ambiental. Entonces, la Defensoría Ambiental es un espacio donde cualquier ciudadano, cualquier comunidad puede ir y decir, miren, esto está ocurriendo y yo quiero que vayan a defender los derechos de la naturaleza que están contemplados en esta Constitución. Pero además hay una Superintendencia del Ambiente, obviamente que también se va a encargar del tema del agua, que es la que dirá, a ver, usted está contaminando, tiene tal plazo
para corregir ese nivel de contaminación, si no obviamente cierra su empresa. Pero bueno, eso sería ya en artículos como las leyes, no son ya leyes secundarias, digamos. Son 18 artículos y tienen bastante contenido que no hemos podido abordar en esta entrevista y que sin duda será oportunidad para una próxima, por ejemplo, que Ecuador se declara un país libre de cultivos y semillas transgénicas. Fundamental. Queda un tema pendiente para un próximo diálogo. Muchísimas gracias a la asambleísta Sofía Espín, que nos ha acompañado en este día a través de Ecuador TV. Muchas gracias. Okay.